Hay algo dentro de ti que no muere. No importa cuántas veces te hayan golpeado. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuántos años lleves arrastrando el peso de lo que no salió como querías, de las promesas que no se cumplieron, de las puertas que se cerraron cuando más las necesitabas abiertas. Hay algo dentro de ti que sigue ahí, un fuego, una inquietud, una insatisfacción que no desaparece aunque te lo propongas, aunque te anestesies con la rutina, con las series, con el alcohol, con el trabajo vacío, con la comodidad de lo mediocre. Ese fuego sigue ardiendo, y eso no es un defecto, eso no es un problema. Eso es la señal más clara que puedes recibir de que no has terminado, de que hay algo en ti que todavía tiene trabajo que hacer en este mundo. Escúchame bien, porque lo que voy a decirte en los próximos minutos no lo vas a encontrar envuelto en palabras bonitas ni en frases de póster. Lo que voy a decirte viene de la convicción más profunda que tengo sobre lo que significa ser un hombre, sobre el propósito real de la lucha, y sobre por qué ese fuego que llevas dentro no es tuyo para apagarlo. Ese fuego te fue dado, y Dios no lo puso ahí para que te rindas. Hay hombres ahora mismo que están en el punto más bajo de su vida y están considerando rendirse, no solo en los negocios, no solo en los sueños, en ellos mismos, considerando aceptar que son menos de lo que podrían haber sido, considerando firmar un acuerdo de paz con la mediocridad y llamarlo madurez, llamarlo realismo, llamarlo aceptación. Y si eso eres tú ahora mismo, si mientras lees esto hay algo en ti que reconoce ese punto, quiero que te quedes, porque lo que voy a decirte fue escrito exactamente para este momento. Suscríbete ahora mismo. Aquí encontrarás las verdades que nadie más te dice con esta claridad. Dale al botón y dime en los comentarios, ¿has sentido alguna vez que ese fuego que llevas dentro estaba a punto de apagarse? ¿Cuál fue el momento más oscuro en que decidiste no rendirte? Cuéntamelo, lo quiero leer. Y otros hombres que están ahí ahora mismo necesitan leerlo también. Déjame empezar con algo que me costó años entender de verdad, no de manera intelectual, de manera visceral, en los huesos, en las decisiones cotidianas. Y es esto: tu identidad no es lo que ha pasado. Tu identidad no es lo que tienes o no tienes. Tu identidad no es el saldo de tu cuenta bancaria, ni el título que aparece en tu tarjeta de visita, ni lo que piensan de ti las personas que te conocen. Tu identidad es lo que eres en tu núcleo más profundo, cuando todo lo demás se ha quitado. Y en ese núcleo, en ese lugar donde no llegan las opiniones ajenas, ni los fracasos pasados, ni las circunstancias actuales, hay algo que Dios puso deliberadamente. Algo que no puedes perder aunque lo intentes. Algo que no desaparece aunque pases años ignorándolo. Ese fuego. Esa capacidad, ese propósito que a veces parece silencioso, pero que nunca se extingue del todo. Y el problema no es que ese fuego no esté. El problema es que la mayoría de los hombres llegan a un punto de su vida en que dejan de creer que les pertenece. Llegan a un punto en que la acumulación de golpes, de rechazos, de fracasos, de traiciones, de promesas incumplidas, les ha convencido de que ese fuego que sintieron de jóvenes era ilusión, era ingenuidad, era la ignorancia de no saber todavía lo dura que es la vida. Y entonces hacen algo que es, en mi opinión, el error más grave que puede cometer un hombre. Apagan ellos mismos lo que nadie desde fuera ha podido apagar. Se convierten en cómplices de su propia derrota, no porque sean débiles, sino porque nadie les dijo la verdad sobre lo que significan los golpes. Nadie les explicó que los golpes no son señal de que estás en el camino equivocado. Muchas veces son exactamente la señal contraria. Son la señal de que estás en el camino correcto, y el camino correcto tiene resistencia, tiene fricción, tiene obstáculos, porque si no los tuviera, todo el mundo estaría ahí. Y si todo el mundo estuviera ahí, no valdría nada. Quiero que entiendas algo sobre la naturaleza de la identidad antes de seguir, porque hay una confusión enorme en el mundo actual sobre lo que significa saber quién eres. El mundo moderno te dice que tu identidad es algo que eliges libremente, que puedes reinventarte cuando quieras, que eres lo que decides ser en cada momento. Y hay algo de verdad en eso, pero también hay algo profundamente equivocado, porque si tu identidad fuera completamente arbitraria, completamente construida desde cero, no habría nada permanente en ti, no habría nada que defender, no habría nada que perder. Y todos sabemos, en lo más profundo, que eso no es cierto. Hay algo en ti que es anterior a tus decisiones, anterior a tus logros, anterior a tus fracasos.
Algo que estaba ahí cuando llegaste al mundo y que sigue ahí aunque hayas intentado ignorarlo durante años. Eso es lo que llamo tu identidad real. No la construida, la recibida, y esa identidad real lleva impresa en ella un propósito, una dirección, una razón de ser que no es negociable aunque tú intentes negarla. Y ese propósito, esa dirección, ese fuego que no puedes apagar completamente por mucho que lo intentes, eso es lo que Dios puso en ti. No de manera arbitraria, no por accidente, con una intención, con un plan, con la expectativa de que lo usarías, de que lo desarrollarías, de que llegarías a ser el tipo de hombre que ese fuego señala, no el tipo de hombre que el mundo espera que seas, no el tipo de hombre que tus circunstancias dicen que puedes llegar a ser. El tipo de hombre que ese fuego interior sabe que puedes ser. Y rendirse, tirar la toalla, firmar ese acuerdo de paz con la mediocridad, no solo es una traición a ti mismo. Es una traición a lo que Dios puso en ti con un propósito. Así de serio es esto. Déjame hablarte de los momentos de quiebre. No de manera abstracta, de manera concreta. Porque todos los hombres que han llegado a algún lugar importante han tenido momentos en que todo les decía que se rindieran. Y la diferencia entre los que siguieron y los que cedieron no fue el talento, no fue la suerte, no fue el entorno. Fue una sola cosa, su relación con su propia identidad, su capacidad de mantenerse conectados a ese fuego interior, aunque las circunstancias externas apuntaran en dirección contraria. He conocido hombres con menos talento que otros, que llegaron más lejos, simplemente porque tenían más claro quiénes eran. Porque cuando el mundo les decía que no eran suficientes, tenían algo dentro que les decía lo contrario con más fuerza, y elegían escuchar esa voz interior antes que el ruido externo. Eso no es arrogancia, es fe en el propósito que llevas dentro. Y he conocido hombres con un talento impresionante, que se quedaron en la mitad del camino, porque nunca construyeron esa conexión con su identidad real. Cada golpe los sacudía hasta los cimientos, porque sus cimientos eran externos. Eran los resultados, las opiniones, el reconocimiento. Y cuando esas cosas desaparecían, como desaparecen inevitablemente en algún punto, no les quedaba nada a lo que aferrarse. El hombre que conoce su identidad real, el que sabe quién es en su núcleo más profundo, ese hombre puede perder todo lo exterior y seguir siendo él. Puede perder el dinero y seguir teniendo su carácter. Puede perder la reputación y seguir teniendo su integridad. Puede perder los logros y seguir teniendo la capacidad de construir nuevos, porque lo que tiene no son los logros, lo que tiene es lo que le permite crearlos. Voy a decirte algo sobre la relación entre el propósito y el dolor, porque hay una trampa enorme en la que caen muchos hombres cuando empiezan a tomarse en serio su propósito y su identidad. Y esa trampa es creer que si estás en el camino correcto, el camino debería ser fácil. Que si Dios puso ese fuego en ti, debería haberte puesto también las condiciones ideales para que ardiera sin obstáculos. Que si tienes un propósito real, el universo debería allanarte el camino en lugar de ponerte piedras. Eso no es así. Y entender por qué no es así es fundamental para no abandonar cuando el camino se pone difícil. El propósito no busca el camino fácil, busca el camino necesario, y el camino necesario casi siempre incluye resistencia. Incluye momentos en que no tienes lo que necesitas. Momentos en que las personas que esperabas que estuvieran contigo no están. Momentos en que el resultado que esperabas no llega. Momentos en que el mundo parece no ver lo que tú ves con tanta claridad sobre lo que podrías llegar a ser. Y en esos momentos, el fuego que llevas dentro no disminuye. Se condensa, se concentra, se hace más denso y más caliente, precisamente porque las condiciones externas lo están presionando. Y si aguantas esa presión, si no te quitas de en medio en el momento en que más duele, lo que surge de esa presión es algo que ninguna condición fácil podría haber producido. Un carácter más sólido, una habilidad más afinada, una fe más real porque fue probada y sobrevivió. Eso es lo que los momentos difíciles hacen al hombre que no se rinde. No lo rompen, lo forjan, y la forja duele. Claro que duele. El hierro tampoco disfruta del fuego. Pero el resultado de la forja es acero, y el acero puede con cosas que el hierro sin forjar nunca podría. Quiero hablar ahora de algo que afecta directamente a la identidad de los hombres, y que es uno de los mayores ladrones de propósito que existen. Me refiero a la comparación, a la costumbre destructiva de medir tu camino con el camino de otros, de mirar dónde están los demás y concluir de ahí algo sobre dónde deberías estar tú.
La comparación es el camino más rápido para perder el contacto con tu identidad real, porque tu identidad real no tiene nada que ver con lo que otros están haciendo, tiene que ver con lo que tú específicamente fuiste hecho para hacer, y ese algo es único. No hay nadie más con exactamente tu combinación de experiencias, capacidades, perspectiva y propósito, nadie, ni el que más admiras, ni el que más envidia te produce, ni el que parece tenerlo todo resuelto desde fuera. Cuando te comparas con otros y concluyes que estás por detrás, que llegas tarde, que eres menos, estás cometiendo un error lógico fundamental. Estás midiendo tu interior con el exterior de otro. Estás comparando lo que sabes de ti, incluyendo todas tus dudas, tus fracasos privados, tus momentos de debilidad que nadie ve, con lo que ves del otro, que casi siempre es la versión publicada, la versión que muestra solo lo que quiere mostrar. No es una comparación honesta, y produce conclusiones falsas sobre ti mismo que te alejan de tu propósito en lugar de acercarte a él. El único parámetro de comparación que tiene sentido es este. ¿Estás siendo hoy más fiel a tu identidad real que ayer? ¿Estás actuando más en línea con ese fuego interior que llevas? ¿Estás construyendo algo con más intención y más claridad que la semana pasada? Si la respuesta es sí, vas bien, independientemente de dónde esté cualquier otro. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Hay mucho más de esto aquí. Dale al botón ahora mismo. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué área de tu vida sientes más fuerte ese fuego que te mencioné al principio? ¿Dónde es donde más claramente sabes quién podrías ser si dejaras de frenarte? Quiero leerlo. Esa honestidad pública puede ser exactamente lo que necesitas para comprometerte contigo mismo de una manera diferente. Ahora quiero hablar de algo que está directamente relacionado con la identidad y que la mayoría de los hombres confunde gravemente. Hablo del orgullo. No el orgullo destructivo, el que te impide aprender y te hace creer que ya lo sabes todo, sino el orgullo sano. El orgullo que viene de saber quién eres y de actuar en consecuencia. Hay una diferencia enorme entre el hombre que es arrogante porque tiene miedo de que se descubra lo que no sabe y el hombre que tiene una confianza tranquila porque sabe exactamente qué es, cuáles son sus capacidades reales y en qué dirección está construyendo. El primero se defiende agresivamente porque está construido sobre arena. El segundo puede recibir críticas con ecuanimidad porque está construido sobre roca. Y esa roca es la identidad, el conocimiento claro de quién eres cuando se quita todo lo demás. ¿De qué valores defiendes cuando nadie te mira? ¿De qué tipo de hombre eres en los momentos en que nadie te aplaudiría por serlo? Ese conocimiento, esa claridad, es lo que te da la estabilidad que no depende de las circunstancias externas. Yo tengo ese tipo de orgullo. No el que depende de los logros visibles, el que depende de saber quién soy y de actuar en consecuencia incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando el resultado inmediato no me da la razón. Ese orgullo no se puede comprar, no se puede heredar. Solo se construye a través de las decisiones que tomas cuando la situación es difícil y nadie te está mirando. Solo se construye a través de haber prometido algo y haberlo cumplido. Solo se construye a través de haber mirado el miedo a los ojos y haber avanzado de todas formas. Y ese orgullo, esa confianza que viene del carácter real y no de la imagen, esa es la base desde la que se puede construir cualquier cosa. Porque si lo pierdes todo lo exterior pero mantienes ese conocimiento de quién eres y esa integridad en la manera de actuar, puedes reconstruir. Siempre puedes reconstruir. Porque lo que te hace capaz de construir está intacto. Voy a contarte algo sobre la identidad bajo presión. Porque es fácil saber quién eres cuando las cosas van bien. Cuando el dinero entra, cuando la gente te respeta, cuando los proyectos avanzan como esperabas. En esos momentos, la identidad no se prueba, se exhibe. Pero la identidad real, la que cuenta, se prueba exactamente en los momentos en que todo lo exterior dice que te rindas. Hubo un periodo de mi vida en que prácticamente todo lo que había construido estaba bajo ataque simultáneo. El negocio, la reputación, la libertad en ciertos aspectos. Y en esos momentos, el mundo entero parecía estar diciéndome que quien yo creía que era una ilusión, que la realidad era otra, que el hombre que me había creído que era, no podía existir bajo esas condiciones. Y en ese momento tuve que elegir, como todos los hombres eligen en algún punto de sus vidas, entre creer lo que me decía el exterior o creer lo que sabía de mí en mi interior, entre definirme por las circunstancias o mantener mi definición de mí mismo a pesar de las circunstancias. Elegí lo segundo, no de manera fácil.
No sin momentos de duda, no sin momentos en que la voz que decía basta parecía la más sensata de todas, sino a través de decisiones repetidas, una y otra vez, de volver al fuego que llevo dentro y actuar desde ahí, de recordar quién soy cuando las condiciones externas intentaban redefinirme. Y lo que esos periodos me enseñaron sobre la identidad es esto: la identidad no es algo que tienes, es algo que eliges, repetidamente, en los momentos en que podría ser más fácil elegir otra cosa. No es un estado permanente que una vez alcanzado ya no requiere mantenimiento. Es una práctica que se ejerce especialmente en los momentos difíciles, y cuanto más la ejerces en esos momentos, más sólida se vuelve, más tuya, más inatacable desde fuera. Quiero hablar de los hombres que influyeron en mi manera de entender la identidad y el propósito. No hablo de gurús de internet ni de coaches de fin de semana, hablo de hombres de la historia, hombres que entendieron algo sobre el propósito y la identidad que los hizo prácticamente inatacables. Cada uno de ellos, sin excepción, tuvo momentos en que el mundo entero les dijo que estaban equivocados, que su visión era ilusoria, que lo que querían construir era imposible. Y cada uno de ellos, en esos momentos, eligió su identidad y su propósito sobre la opinión del mundo, no porque fueran ciegos a la realidad, sino porque tenían una fe más profunda en su propia visión que en la crítica externa. Eso no es obstinación estúpida. Eso es la capacidad de distinguir entre la crítica que viene de alguien que sabe más que tú sobre algo concreto y que debes escuchar, y la crítica que viene de alguien que simplemente no puede ver lo que tú ves porque no tiene la misma perspectiva, el mismo propósito, el mismo fuego interior que te impulsa. Y saber distinguir entre las dos es una habilidad fundamental. El hombre que escucha toda crítica por igual no tiene brújula propia. El hombre que ignora toda crítica por igual es un idiota. El hombre sabio, el que tiene una identidad sólida y un propósito claro, sabe filtrar. Sabe cuándo la crítica añade información útil y cuándo simplemente está reflejando las limitaciones del que critica. Y actúa en consecuencia. Voy a hablar de algo que pocos conectan con la identidad y que sin embargo es absolutamente central. Hablo de la consistencia. De la coherencia entre lo que dices ser y lo que haces cuando nadie mira. Porque hay una epidemia de identidades declaradas que no se corresponden con comportamientos reales. Hay una cantidad impresionante de hombres que saben perfectamente quiénes quieren ser, que pueden articularlo con precisión, que hablan de sus valores con convicción, pero que cuando llega el momento de actuar en línea con esos valores a un coste real, cuando mantener la identidad declarada implica sacrificio, incomodidad o rechazo, ceden. Y cada vez que ceden, cada vez que hay una grieta entre quien dicen ser y cómo actúan, la identidad se erosiona un poco. No de golpe, gradualmente, como una piedra que el agua va desgastando con el tiempo. Y después de suficientes erosiones, llegan a un punto en que ya ni saben qué es verdad sobre ellos mismos y qué es la historia que se han contado. Y esa pérdida de claridad sobre la propia identidad es una de las fuentes más profundas de sufrimiento y desorientación que existe. La solución es tan simple que casi parece una tontería decirla, pero es tan contraria a la tendencia natural del cerebro que pocas personas la practican de verdad. La solución es hacer lo que dices que eres, especialmente cuando cuesta, especialmente cuando nadie está mirando, especialmente cuando sería más fácil hacer lo contrario. Si dices que eres disciplinado, levántate cuando suena la alarma, aunque no tengas ganas, no el 90% de las veces, el 100%. Si dices que eres honesto, di la verdad aunque sea incómoda. Si dices que te importan las personas que tienes cerca, actúa como si te importaran incluso cuando tú mismo estás pasando por un momento difícil. Si dices que tu fe es importante para ti, actúa desde esa fe incluso cuando las circunstancias la hacen difícil. Porque la identidad no es lo que dices en los buenos momentos, es lo que haces en los malos. Es la coherencia entre los principios declarados y el comportamiento real bajo presión. Y esa coherencia, cuando existe de verdad, produce algo que no tiene precio, la capacidad de mirarte al espejo sin apartar los ojos. Quiero hablar ahora de algo fundamental sobre el fuego del que hablé al principio, ese fuego que Dios puso en ti y que no ha podido extinguirse aunque hayas pasado años intentando ignorarlo. Ese fuego tiene una dirección, no es energía genérica, es energía dirigida hacia algo específico. Y parte del trabajo de conocer tu identidad real es descubrir hacia dónde apunta ese fuego en tu caso concreto.
Y aquí viene algo que puede resultar incómodo para algunos. Ese fuego no siempre apunta hacia lo que la sociedad considera exitoso. No siempre apunta hacia lo que tus padres querían para ti. No siempre apunta hacia lo que tus amigos entienden o valoran. Muchas veces apunta hacia algo que las personas de tu entorno encuentran raro, arriesgado o directamente absurdo. Y ahí está la prueba real. En si sigues el fuego aunque el mundo a tu alrededor no lo entienda. Porque el mundo no tiene acceso a tu fuego interior. Solo tú lo tienes. Nadie puede decirte de fuera qué es lo que debes construir con tu vida. Pueden informarte, pueden orientarte, pueden darte perspectiva, pero la dirección final tiene que venir de dentro. Tiene que venir de ese lugar en que el fuego arde con más intensidad. Ese lugar donde cuando estás actuando desde él, todo en ti dice que esto es correcto. No que es fácil, que es correcto. Y cuando encuentras ese lugar, cuando identificas con claridad hacia dónde apunta tu fuego, lo que cambia no es que las dificultades desaparezcan. Cambia tu relación con las dificultades, porque ya no son obstáculos en el camino hacia algo arbitrario, son el precio de entrada de algo que genuinamente vale la pena para ti, y cuando el precio tiene sentido porque el destino lo vale, lo pagas con una disposición completamente diferente. Hay una mentira que el mundo le cuenta a los hombres desde pequeños, y que destruye más propósitos que cualquier fracaso concreto. La mentira es esta: que rendirse es una opción, que en algún momento es razonable, sensato y hasta sabio decidir que suficiente es suficiente y dejar de intentarlo. Que hay una versión del abandono que se puede llamar aceptación madura y que es indistinguible de la rendición cobarde. Y yo estoy aquí para decirte que eso es mentira. No porque el esfuerzo siempre produzca el resultado exacto que buscabas. No porque la persistencia garantice el éxito tal como lo definiste al principio, sino porque rendirte no te libera de nada. El hombre que se rinde no encuentra paz, encuentra el peso permanente de lo que pudo haber sido y no fue, el peso de la pregunta que no tiene respuesta: ¿qué habría pasado si hubiera seguido? Ese peso es más pesado que cualquier esfuerzo que hayas evitado al rendirte, más pesado que cualquier fracaso que hayas evitado al no intentarlo, más pesado que cualquier incomodidad que te hayas ahorrado al tomar el camino fácil. No estoy diciendo que nunca hay que cambiar de dirección. Estoy diciendo que hay una diferencia enorme entre cambiar de dirección con claridad e intención, con la información suficiente para saber que hay un mejor camino hacia el mismo propósito, y rendirse porque ya no aguantas la incomodidad. La primera es sabiduría estratégica, la segunda es abandono, y solo tú sabes cuál de las dos estás haciendo en cada momento de tu vida. El fuego que llevas dentro sabe la diferencia también. Cuando cambias de dirección con sabiduría, el fuego sigue ardiendo, quizás en otra dirección, quizás con otras herramientas, pero sigue. Cuando te rindes de verdad, cuando te abandonas a ti mismo, el fuego mengua, no desaparece del todo, porque no puede, pero mengua, y vivir con ese fuego menguado, vivir con el conocimiento de que podrías ser más y has elegido ser menos, es una forma de sufrimiento que ningún confort externo puede aliviar. Quiero darte algo concreto, porque las ideas sin aplicación son entretenimiento, y yo no estoy aquí para entretener, estoy aquí para que algo cambie en tu vida después de haber leído esto. Lo primero que necesitas hacer, hoy, antes de que acabe el día, es identificar el fuego. Identifica con la mayor precisión posible hacia dónde apunta ese fuego interior, no lo que el mundo espera de ti, no lo que tus padres querían, no lo que tus amigos entienden, hacia dónde apunta el fuego en tu caso específico. Puede que ya lo sepas y lo hayas estado ignorando. Puede que lo intuyas pero le tengas miedo. Puede que necesites un momento de silencio real para escucharlo. Pero está ahí. Siempre estuvo. Solo necesita que le prestes atención. Lo segundo es hacer un inventario honesto de las grietas entre quien dices ser y cómo actúas. No para castigarte, para obtener información. ¿Dónde están los lugares en que tu comportamiento real no coincide con tu identidad declarada? ¿Dónde estás cediendo en cosas que dijiste que no ibas a ceder? ¿Dónde estás diciendo sí a lo que debería ser no, o no a lo que debería ser sí? Ese inventario, hecho con honestidad y sin juicio excesivo, te da el mapa de dónde necesitas trabajar. Lo tercero es tomar una decisión de identidad. Una decisión concreta sobre quién vas a ser a partir de hoy. No perfectamente. Nadie lo hace perfectamente. Pero con más intención, con más coherencia, con más disposición a actuar desde tu fuego interior aunque duela.
Esa decisión no tiene que ser grandiosa, puede ser pequeña, pero tiene que ser real. Tiene que venir de ese lugar en ti que sabe quién eres cuando eres el mejor hombre que puedes ser. Y lo cuarto es actuar desde esa decisión hoy. No mañana, no la semana que viene, hoy, antes de que el día acabe. Una acción concreta que sea coherente con la identidad que acabas de decidir ser. Un paso que tu fuego interior lleva tiempo diciéndote que des y que has estado posponiendo. Dalo hoy, aunque sea imperfecto, aunque no estés seguro de que va a funcionar. El movimiento en la dirección correcta es lo que importa, no la perfección del movimiento. Hay algo que quiero decirte sobre los momentos en que el fuego parece estar en su punto más bajo. Esos momentos existen en la vida de todos los hombres que intentan construir algo que vale la pena. Son inevitables, no son señal de que el propósito era falso, no son señal de que el fuego se ha apagado para siempre, son parte del ciclo natural de cualquier proceso de construcción real. Los hombres que no conocen esto abandonan exactamente en esos momentos. Confunden el ciclo natural de la energía y el entusiasmo con una señal definitiva sobre el futuro. Ven que el fuego está bajo en este momento y concluyen que ya no volverá a estar alto, y abandonan, cuando en realidad, para casi todos los grandes proyectos de vida, el fuego más bajo precede al más alto. Es el momento de acumulación silenciosa antes de la explosión visible. El carbón lleva millones de años acumulando presión antes de convertirse en diamante. La semilla lleva semanas debajo de la tierra, invisible, sin señal aparente de que algo está pasando, antes de que el brote aparezca. El atleta lleva meses de entrenamiento que parecen no producir resultados antes de que el rendimiento da un salto cualitativo. Y el hombre que está construyendo algo real pasa por periodos de aparente quietud, de fuego bajo, de trabajo sin resultado visible, antes de que todo lo que ha estado creciendo en la oscuridad aparezca a la luz. Si estás en ese periodo ahora mismo, si el fuego parece bajo y los resultados no llegan como esperabas, esa puede ser exactamente la señal de que algo está creciendo debajo de la superficie. Y lo peor que puedes hacer en ese momento es rendirte, porque estarías abandonando justo cuando estás a punto de ver los resultados de todo lo que has hecho hasta ahora. Así que en los momentos de fuego bajo, la pregunta no es si continuar. La pregunta es cómo mantener el movimiento aunque la energía sea escasa. Y la respuesta es, volviendo a los fundamentos, volviendo a por qué empezaste, volviendo a la visión que tenías cuando el fuego ardía alto, volviendo a ese lugar en ti, donde tu identidad real y tu propósito real están grabados a fuego, independientemente de cómo te sientas en este momento. Voy a cerrar con algo que considero lo más importante de todo lo que he dicho, y es la relación entre la identidad, el propósito y la fe. No la fe como creencia abstracta, la fe como práctica activa, que tiene consecuencias concretas en cómo vives. El hombre que tiene fe en su propósito, el que genuinamente cree que ese fuego que lleva dentro no es accidental sino intencional, actúa diferente en todos los aspectos de su vida. Actúa con más consistencia, porque tiene algo en que apoyarse, que no depende de las circunstancias. Actúa con más valentía, porque el propósito que persigue es más grande que su comodidad personal. Actúa con más paciencia, porque sabe que el proceso tiene un tiempo que no siempre coincide con el que él querría. Y actúa con más identidad, con más claridad sobre quién es, con más coherencia entre sus principios y su comportamiento. Porque cuando sabes que ese fuego interior no te lo pusiste tú solo, cuando sabes que hay un propósito detrás de él que trasciende lo que puedes ver desde tu perspectiva limitada, la responsabilidad de actuar desde ese fuego se vuelve mucho más seria. Ya no es solo una opción entre muchas. Es el único camino que tiene sentido dado quién eres y por qué estás aquí. Dios no puso ese fuego en ti para que lo ignores. No lo puso para que lo uses solo cuando es cómodo. No lo puso para que lo abandones en el primer momento en que el camino se pone difícil. Lo puso para que lo uses completamente. Para que construyas con él algo que tenga peso real en el mundo. Para que llegues a ser la versión de ti que ese fuego señala, no la versión que las circunstancias intentan imponerte. Y eso requiere que te mantengas fiel a tu identidad, incluso cuando duele. Que actúes desde tu propósito, incluso cuando nadie lo entiende. Que sigas avanzando incluso cuando el resultado no es visible todavía. Que confíes en el proceso, incluso cuando el proceso es duro e incierto. Eso es lo que significa ser fiel al fuego que llevas dentro. No es cómodo. No es seguro en el sentido que el mundo entiende la seguridad, pero es lo más honesto que puedes hacer con la vida que tienes.
Y cuando lo haces de manera consistente, cuando te mantienes fiel a tu identidad real, a través de las dificultades, y las dudas, y los fracasos, y los momentos de fuego bajo, lo que construyes no es solo un negocio, ni una reputación, ni un conjunto de logros. Construyes un carácter, y el carácter es lo único que nadie puede quitarte nunca. Así que decide hoy, no mañana, no cuando las circunstancias mejoren, no cuando te sientas más preparado, hoy. Decide que el fuego que llevas dentro es real, y que merece ser usado completamente. Decide que tu identidad es más grande que tus circunstancias actuales. Decide que el propósito que tienes es suficientemente importante como para pagar el precio que requiere. Decide que no te vas a rendir. Dios no puso ese fuego en ti para que te rindas, y tú tampoco deberías hacerlo. Suscríbete si te gustó el video. Aquí hay más verdades de este tipo, que te van a golpear donde tienen que golpear. Dale al botón ahora mismo, y deja en los comentarios una sola cosa. ¿Qué es eso hacia lo que apunta tu fuego interior, y que has estado posponiendo o ignorando? Escríbelo aquí. Ese acto de escribirlo en público es el primer paso de compromiso real. Otros hombres que están en el mismo punto necesitan leer tu historia. Y tú necesitas la claridad que viene de decirlo en voz alta. Nos vemos en el siguiente. El hombre que traiciona su fuego. Hay un tipo de dolor que no tiene nombre en el vocabulario común. No es el dolor del fracaso evidente. No es el dolor de la pérdida visible. Es el dolor silencioso del hombre, que sabe exactamente quién podría ser, y ha elegido no serlo. El que siente la presencia constante de su mejor versión como una sombra que lo acompaña, que no lo abandona, que aparece en los momentos más inesperados para recordarle lo que está dejando sin hacer. Ese tipo de dolor es el más caro que existe porque lo pagas cada día, cada hora, sin que nadie lo vea, sin que nadie pueda ayudarte, porque el origen del dolor no está en lo que te ha pasado, está en lo que has elegido no hacer. Y la ironía brutal de todo esto es que muchos hombres eligen ese dolor, inconscientemente, pero lo eligen, porque el dolor del intento fallido tiene testigos y tiene vergüenza pública. El dolor de no intentarlo es privado, se puede esconder, se puede disfrazar de prudencia, de madurez, de no querer más complicaciones. Y durante un tiempo, el disfraz funciona, pero en algún momento de la vida de cualquier hombre, especialmente en los momentos de soledad real, ese disfraz no basta. Y ahí está el fuego, siempre presente, siempre recordándote lo que elegiste no ser. Yo no te voy a juzgar si estás ahí, porque todos los hombres, en algún momento de su vida, han tenido periodos de traición a su propio fuego, periodos de comodidad elegida sobre esfuerzo necesario, periodos de camino fácil sobre camino correcto. Yo también los he tenido. La diferencia no está en si has tenido esos periodos, la diferencia está en si te quedas en ellos o si en algún momento decides salir. Y la manera de salir no es con una gran declaración, no con un anuncio público de que todo va a cambiar. Esas declaraciones sin sustancia detrás solo añaden otra capa de vergüenza cuando no se materializan en cambio real. La manera de salir es silenciosa y concreta. Es una sola decisión tomada con honestidad, seguida de una sola acción que la demuestra, seguida de otra decisión, seguida de otra acción. Una y otra vez, hasta que el patrón cambia. Hasta que quien eres en la práctica empieza a coincidir con quien sabes que puedes ser. Los ladrones de identidad que operan en tu entorno. Quiero hablar de algo que pocas personas se atreven a decir con claridad. El entorno importa para la identidad. Importa enormemente. Y hay personas en tu entorno ahora mismo que están robando tu identidad sin que tú lo hayas autorizado explícitamente. No lo hacen necesariamente con malicia. A veces lo hacen con amor, con una idea equivocada de lo que es protegerte, con el miedo propio proyectado sobre tus decisiones. Pero el efecto es el mismo. Te presionan para que seas menos de lo que podrías ser. Te dicen que tus ambiciones son excesivas, que el riesgo que quieres tomar es irresponsable, que la versión de ti que estás tratando de construir es arrogante, o irreal, o de alguna manera equivocada. Y tú, porque los quieres, porque su opinión importa, porque la desaprobación duele, vas reduciendo el volumen de tu fuego interior para acomodar su comodidad. Vas haciendo ajustes aquí y allá, que por separado parecen pequeños, pero que acumulados durante meses y años, resultan en una versión de ti mismo, tan alejada de tu identidad real, que ya casi no la reconoces. Ese proceso no requiere que nadie haya actuado con mala intención.
solo requiere que tú no hayas tenido la claridad suficiente sobre tu identidad como para defenderla cuando fue necesario. Y esa es una falla que solo puedes corregir tú, estableciendo con claridad quién eres y actuando en consecuencia, independientemente de si el entorno lo aprueba o no. Eso no significa abandonar a las personas que quieres, significa que dejas de permitir que la gestión de sus expectativas dicte las decisiones sobre tu propia vida, que empiezas a funcionar desde tu propio centro de gravedad en lugar de desde el de ellos, que cuando hay un conflicto entre lo que sientes que debes hacer y lo que ellos esperan que hagas, la decisión la tomas tú, con sus implicaciones reales, en lugar de deferir automáticamente a lo que hará menos ruido. Eso es madurez. Eso es identidad adulta. Y muchos hombres nunca llegan ahí porque la presión del entorno es constante y la claridad sobre quiénes son es insuficiente para resistirla. La identidad, en los momentos que nadie ve. Lo que haces cuando nadie te mira es quien realmente eres. Esa frase es simple, es casi obvia, pero pocos hombres la aplican con la seriedad que merece. Porque hay una diferencia enorme entre el hombre que es disciplinado cuando tiene audiencia y el hombre que es disciplinado en el silencio total. Entre el que trabaja duro cuando sabe que alguien está mirando y el que trabaja igual de duro a las 6 de la mañana, cuando el mundo todavía duerme. Entre el que actúa con integridad cuando hay consecuencias públicas de no hacerlo y el que actúa con integridad aunque nadie fuera a enterarse jamás. Esa coherencia entre el hombre público y el hombre privado, entre quién eres cuando hay testigos y quién eres cuando no los hay, esa es la medida real de la identidad, y construirla requiere exactamente la misma práctica de la que he hablado antes. Decidir repetidamente actuar desde tu fuego interior, aunque no haya ninguna razón externa que lo requiera en ese momento. Yo entreno igual cuando estoy solo que cuando estoy en un gimnasio lleno. Trabajo igual cuando no tengo un plazo inmediato que cuando lo tengo. Tomo las mismas decisiones éticas cuando nadie podría saberlo que cuando hay testigos. No porque sea perfecto, sino porque he decidido que la coherencia es parte de quien soy. Y mantener esa coherencia, aunque a veces cueste, aunque a veces sea más fácil hacer una excepción, es lo que me permite estar cómodo con quien soy, cuando estoy completamente solo con mis propios pensamientos. Esa comodidad con uno mismo, esa capacidad de estar solo, sin necesitar escapar de tus propios pensamientos, es una de las señales más claras de que la identidad es sólida. Porque el hombre que no puede estar solo con sus propios pensamientos es el hombre que tiene algo que esconderse de sí mismo, algo que la conciencia le devuelve cada vez que hay silencio y del que huye con distracción constante. Y huir de uno mismo es el camino más seguro hacia la pérdida total de identidad. Fe en la versión de ti que aún no has construido. Hay una forma de fe que muy pocos practican y que es absolutamente esencial para mantener el fuego cuando los resultados no son todavía visibles. Es la fe en la versión de ti que todavía no existe, en el hombre que serás si sigues siendo fiel a tu fuego, en el proyecto que existirá si continúas construyendo, en el carácter que habrás formado si atraviesas los momentos difíciles en lugar de huir de ellos. Esa fe requiere imaginación. Requiere la capacidad de ver con claridad algo que todavía no es real pero que podría serlo. Y en el mundo actual, esa capacidad está siendo sistemáticamente destruida por el consumo de información instantánea, por la gratificación inmediata, por el ritmo de las redes sociales que te muestra resultados sin proceso. Y cuando tu cerebro está acostumbrado a la gratificación inmediata, la fe en resultados futuros que requieren tiempo y esfuerzo se vuelve cada vez más difícil de sostener. Por eso la práctica deliberada de esa fe es tan importante. La práctica de visualizar concretamente quién quieres ser y qué quieres construir. No como ejercicio de manifestación mágica, como ejercicio de claridad sobre la dirección, para que cuando el camino se ponga difícil, cuando el fuego esté bajo, cuando los resultados no lleguen como esperabas, tengas algo concreto hacia lo que mirar, una imagen clara de por qué el esfuerzo vale la pena. Y esa imagen, mantenida con constancia, actualizada a medida que creces y tu comprensión del propósito se profundiza, se convierte en el ancla que te mantiene en movimiento cuando todo lo demás empuja hacia la parálisis. No es suficiente por sí sola, necesita estar respaldada por acción consistente. Pero sin ella, la acción pierde dirección. Y la acción sin dirección es solo gasto de energía, no construcción. Lo que el mundo te debe entender sobre tu fuego. Hay algo que el mundo no te va a decir, porque el mundo no tiene interés en que descubras tu fuego interior y lo uses completamente.
El mundo tiene interés en que seas predecible, consumible, gestionable, y el hombre que ha encontrado su fuego y lo usa con toda su intensidad no es nada de eso. Es impredecible en el mejor sentido. Es difícil de controlar. Es peligroso para todos los sistemas que prefieren personas dormidas a personas despiertas. Por eso el mundo, de manera constante, intenta convencerte de que tu fuego es excesivo, que tus ambiciones son desproporcionadas, que querer más de lo que tienes es de alguna manera incorrecto, que la moderación, la docilidad, el ajustarse a las expectativas establecidas, es no solo lo sensato, sino lo moralmente correcto. Es mentira, una mentira muy conveniente para quienes prefieren que te quedes donde estás, pero mentira al fin. Tu fuego no es excesivo, es exactamente el tamaño que Dios quiso que tuviera, y tu trabajo no es moderarlo, es aprender a manejarlo, a dirigirlo, a usarlo con la estrategia que permite que produzca lo que está destinado a producir, no apagarlo, no reducirlo, domarlo lo suficiente para que construya en lugar de destruir, pero nunca extinguirlo, porque el mundo a tu alrededor se sienta más cómodo con menos fuego. Los hombres que cambiaron algo en el mundo no lo hicieron moderando su fuego, lo hicieron usándolo completamente, con toda la intensidad que tenía, dirigido hacia algo que valía la pena, y el resultado de ese uso completo del fuego fue algo que duró, algo que tuvo peso real, algo que transformó no solo su propia vida sino la de otros. Eso es lo que tu fuego está esperando para hacer, no como garantía de resultado, como posibilidad, como potencial, como la versión más honesta de lo que podrías construir si dejas de frenarte a ti mismo más de lo que te frenan las circunstancias externas. El compromiso final. Al final de todo lo que he dicho, al final de todos los argumentos y las perspectivas y los ejemplos, hay una pregunta que solo tú puedes responder, y es esta. ¿Estás dispuesto a comprometerte con tu identidad real aunque sea incómodo? No de manera abstracta, de manera concreta. ¿Estás dispuesto a levantarte mañana y actuar desde tu fuego interior aunque te cueste, a mantener ese compromiso pasado mañana y el día siguiente, a volver a él cada vez que flaquees, sin dramas ni grandes declaraciones, simplemente volviendo a la dirección correcta, un paso después del paso equivocado? Porque eso es todo lo que se requiere, no perfección, no resultados garantizados, no condiciones perfectas, solo la disposición de comprometerte con tu identidad real de manera continua, de ser fiel a tu fuego de manera constante, de seguir avanzando aunque el resultado no sea todavía visible. Ese compromiso, mantenido en el tiempo, produce transformaciones que desde fuera parecen milagros, pero que desde dentro son el resultado natural de años de coherencia entre quién eres y cómo actúas. Dios no puso ese fuego en ti para que te rindas. Lo puso para que lo uses. Y la pregunta es, ¿cuándo empiezas a usarlo de verdad? No mañana. No cuando las circunstancias cambien. No cuando estés más preparado. Ahora, con lo que tienes. Desde donde estás. Eso es todo lo que hace falta. Eso es exactamente suficiente. Cuando la identidad se pone a prueba de verdad, déjame decirte algo que he aprendido sobre los momentos en que la identidad se pone a prueba de verdad. No en los exámenes fáciles, no en los desafíos que el mundo puede ver, sino en los momentos privados e internos que nadie conoce más que tú. Esos momentos en que tu mente te presenta un argumento perfectamente racional para dar media vuelta, para hacer una excepción, para posponerlo una vez más, y el argumento suena tan razonable que casi lo aceptas. En esos momentos, la identidad no se defiende con argumentos. Se defiende con el carácter que has construido a través de decisiones anteriores. Se defiende con la historia de todas las veces que elegiste seguir cuando podrías haber parado. Se defiende con la memoria viva de quién eres, cuando eres el mejor hombre que puedes ser. Por eso el trabajo de construir la identidad no es trabajo de un día. No es una decisión que se toma una sola vez y queda grabada para siempre. Es un trabajo continuo, diario, de renovar el compromiso con quién eres, de actuar desde ese compromiso aunque sea difícil, de volver a él cuando te alejas, sin dramas ni autoflagelación, simplemente volviendo. Los hombres que tienen la identidad más sólida que he conocido no son los que nunca dudaron. Son los que dudaron y volvieron más veces que los demás. Los que la tentación de rendirse fue real y frecuente, pero la decisión de seguir fue más frecuente todavía. Eso es lo que construye la identidad. No la ausencia de tentación, sino la resistencia consistente a ella. Y hay algo que ayuda enormemente en esa resistencia que pocas personas mencionan.
es el propósito externo, el servicio a algo más grande que uno mismo. Porque cuando solo luchas por ti, hay momentos en que tú mismo no te pareces suficiente razón para seguir. Cuando estás en el fondo del pozo, el argumento de que deberías seguir por tu propio bien puede no ser suficiente. Pero cuando luchas por algo que está más allá de ti mismo, por las personas que dependen de ti, por lo que quieres dejar en el mundo, por el tipo de hombre que quieres que te haya visto ser cuando todo acabe, entonces, encuentras reservas que no sabías que tenías. Eso es lo que da el propósito real, no solo dirección, combustible adicional cuando el propio se agota, y ese combustible adicional puede ser exactamente la diferencia entre el hombre que llega y el que se queda a mitad del camino. El error de confundir descanso con rendición. Hay una confusión que destruye a muchos hombres que tienen buenas intenciones. La confusión entre descansar y rendirse, entre tomarse un tiempo para recuperar energía y abandonar el camino, entre ajustar la velocidad y cambiar la dirección. El hombre que ha estado corriendo durante meses a máxima velocidad, dándolo todo sin parar, que un día decide tomar un día de descanso real, ese hombre no se está rindiendo. Está siendo estratégicamente inteligente. Está manteniendo el cuerpo y la mente en condiciones de seguir construyendo a largo plazo. Eso es parte del camino, no una traición a él. Pero hay hombres que usan esa misma lógica para justificar periodos indefinidos de inactividad, que empiezan con un día de descanso necesario y terminan en semanas o meses de estancamiento disfrazado de recuperación. Y la diferencia entre el descanso estratégico y la rendición progresiva está en la intención y en el retorno. El descanso estratégico es deliberado y acotado. Tienes claro cuándo termina y qué pasa después. La rendición progresiva no tiene fecha de fin clara, es abierta, y se va extendiendo porque volver al esfuerzo siempre parece más difícil mañana que hoy. Si estás en un periodo de pausa ahora mismo, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Hay una fecha clara en que vuelves? ¿Hay un plan concreto de qué va a pasar cuando acabes de recuperar? ¿O estás en la parálisis indefinida, esperando que las ganas vuelvan por sí solas? Las ganas no vuelven por sí solas. El movimiento trae las ganas, no al revés. Esperar a tener ganas para empezar a moverte es esperar algo que no va a llegar mientras no empieces a moverte. Es el círculo vicioso más común que existe, y la única manera de romperlo es con una acción pequeña que no requiere ganas, una sola, y luego otra más. El fuego que llevas dentro no se alimenta de descanso, se alimenta de acción orientada por propósito. Cuanto más actúas desde tu fuego, más arde. Cuanto menos actúas, más se reduce a una brasa que apenas mantiene el calor. No lo dejes reducirse a brasa por inacción prolongada, porque encender el fuego desde brasa es posible, pero requiere mucho más esfuerzo que mantenerlo vivo con acción constante. La verdad sobre los hombres que llegaron. Déjame contarte algo sobre los hombres que llegaron, los que construyeron algo que duró, los que se convirtieron en la versión de sí mismos que ese fuego interior señalaba, no porque sean seres extraordinarios con capacidades que tú no tienes, sino porque tomaron una decisión que la mayoría no toma. Decidieron que la versión de sí mismos que llevaban dentro era más real que las circunstancias que los rodeaban. Decidieron que el fuego interior tenía más autoridad sobre sus acciones que el ruido exterior. Decidieron que el propósito era más importante que la comodidad, y mantuvieron esas decisiones durante el tiempo suficiente para que se materializaran en resultados. Eso es todo. No hay secreto más profundo. No hay fórmula oculta. No hay ventaja genética que explique la diferencia. Es la decisión de mantener el compromiso con la propia identidad durante el tiempo suficiente para que ese compromiso produzca frutos. Y el tiempo suficiente es siempre más largo de lo que esperabas al principio. Eso también es parte de la prueba. La prueba de si el fuego que llevas dentro es suficientemente real como para mantenerte en movimiento cuando los resultados no llegan tan rápido como esperabas, cuando el mundo parece no ver todavía lo que tú estás construyendo, cuando las personas a tu alrededor dudan de si lo que estás haciendo tiene sentido. En esos momentos, lo único que te sostiene es la conexión con tu identidad real, la certeza de quién eres y de qué estás construyendo, la fe en que el proceso tiene sentido, aunque no puedas ver todavía el resultado completo. Y esa certeza, esa fe, no viene de fuera, viene de dentro, de ese lugar donde el fuego arde, del lugar donde Dios puso lo que te hace ser quien eres, el momento en que todo cambia. Hay un momento en la vida de cada hombre
que toma en serio su propósito, en que algo cambia de manera fundamental. No es un momento dramático necesariamente. No siempre va acompañado de grandes emociones, ni de revelaciones espectaculares. A veces es un momento completamente ordinario, en que simplemente sabes. Sabes que ya no estás dispuesto a seguir siendo menos de lo que puedes ser. Sabes que el camino que has estado siguiendo no es el tuyo. Sabes que el fuego que llevas dentro lleva demasiado tiempo sin usarse completamente y que ha llegado el momento de cambiarlo. Ese momento puede llegar de muchas maneras. A veces lo trae un fracaso, a veces lo trae un éxito que resulta ser insatisfactorio porque no era el tuyo. A veces lo trae una conversación. A veces simplemente llega en silencio, en un momento de honestidad total con uno mismo. No sé cuándo va a llegar el tuyo. Puede que ya haya llegado. Puede que este sea ese momento mientras estás leyendo estas palabras. Puede que todavía no haya llegado pero que esté más cerca de lo que crees. Lo que sí sé es que cuando llegue, cuando sientas esa claridad de que ya no puedes seguir siendo menos de lo que puedes ser, tienes que actuar en ese momento. No esperar a que la claridad se confirme con más evidencia. No esperar a que las condiciones sean perfectas. Actuar desde esa claridad con lo que tienes, donde estás, ahora. Porque ese momento de claridad es frágil. Si no actúas desde él, si lo dejas pasar sin respuesta concreta, el ruido del mundo vuelve a ocupar el espacio, y la claridad se difumina, hasta que apenas recuerdas que existió. Y entonces necesitas otro golpe, otro fracaso, otra experiencia límite para volver a ese punto de claridad. Y cada vez que necesitas una experiencia más intensa para volver a la claridad, el precio que pagas por llegar ahí es más alto. Así que si este es tu momento, si mientras lees esto, hay algo en ti que reconoce la verdad de lo que te estoy diciendo, actúa ahora. No termines de leer y sigas con el resto del día como si nada hubiera pasado. Toma una decisión concreta, haz una acción concreta, pequeña si hace falta, pero real. Y deja que esa acción sea el primer paso de un camino diferente. Dios no puso ese fuego en ti para que lo ignores, para que lo uses a medias, para que lo postergues hasta que las condiciones sean perfectas. Te lo puso para que lo uses completo, ahora, con lo que tienes, en el lugar en que estás. Y si lo usas de esa manera, con esa honestidad y esa intensidad, lo que construirás será algo que valdrá la pena haber construido. Eso es lo que te mereces, no la versión reducida de ti mismo que las circunstancias intentan imponerte, la versión completa que ese fuego interior señala. La versión que Dios tenía en mente cuando te puso aquí. No te rindas, nunca te rindas, el fuego no miente. Suscríbete si te gustó el video. Aquí hay más contenido de este nivel que te golpea donde tiene que golpear. Dale al botón ahora mismo. Y deja en los comentarios lo que te llevas de este video. Una decisión que tomas, una acción que vas a dar hoy, algo concreto que ya no puedes seguir posponiendo. Escríbelo aquí y comprométete públicamente con ello. Porque ese compromiso público es una forma de hacer real lo que hasta ahora solo era pensamiento. Y otros hombres que están en el mismo punto necesitan ver que no están solos en esto. Nos vemos en el siguiente. Lo que significa vivir desde tu identidad real cada día. La mayoría de los hombres viven desde afuera hacia adentro. Primero miran lo que el mundo espera de ellos. Luego ajustan su comportamiento a esa expectativa. Y si hay tiempo y energía después de cumplir con lo que se espera, dedican un poco de atención a lo que ellos mismos sienten que necesitan. Eso es exactamente al revés de cómo funciona la vida de un hombre que vive desde su identidad real. El hombre que vive desde su identidad real lo hace al contrario. Primero establece quién es y qué construye. Luego negocia con el mundo desde ese lugar en lugar de ajustarse a él. Las expectativas externas no desaparecen, claro que no, pero dejan de ser el punto de partida para convertirse en uno de los muchos factores que considera, sin que ninguno de ellos tenga la autoridad sobre su dirección que antes tenían. Eso no significa vivir en un mundo paralelo, ignorando la realidad. Significa tener un centro de gravedad propio, lo suficientemente sólido, como para que las fuerzas externas no te desvíen de tu eje. El árbol que tiene raíces profundas se mueve con el viento, pero no se cae. El árbol sin raíces profundas se tumba con la primera tormenta seria. Las raíces son la identidad. Y en este momento, la mayoría de los hombres tienen raíces demasiado superficiales, no porque sean débiles, porque nunca nadie les dijo que necesitaban cultivarlas, que la identidad no viene dada de manera automática, que requiere trabajo deliberado,
reflexión honesta, decisiones difíciles mantenidas en el tiempo. Que es una construcción activa, no un regalo pasivo. Y cuando esas raíces son superficiales, cualquier tormenta basta para desviarlos. Cualquier crítica suficientemente intensa los sacude. Cualquier fracaso suficientemente visible los hace cuestionar si son quien creían ser. Cualquier opinión suficientemente insistente de alguien que quieren los empuja a ajustar quiénes son, en lugar de mantener esa identidad y explicar con claridad por qué no van a cambiarla. Vivir desde tu identidad real, de manera cotidiana, requiere práctica. Requiere empezar cada día con la pregunta de quién eres hoy y cómo vas a ser fiel a eso. Requiere revisar regularmente si tus acciones son coherentes con tus principios declarados. Requiere tener conversaciones difíciles cuando el entorno intenta empujarte hacia una versión de ti que no es la tuya. Requiere decir que no a cosas que el mundo considera normales, pero que no están alineadas con lo que estás construyendo. Y requiere, sobre todo, la paciencia de saber que vivir así no produce siempre reconocimiento inmediato. Muchas veces produce incomprensión. Muchas veces produce aislamiento temporal. Muchas veces produce la sensación de que estás nadando a contracorriente mientras todos los demás van con ella. Y en esos momentos, la conexión con tu identidad y tu propósito es lo único que te mantiene en la dirección correcta. El fuego como responsabilidad. Déjame cerrar con algo que rara vez se menciona cuando se habla del fuego interior y del propósito. El fuego no es solo un regalo, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene peso real. Cuando Dios pone un fuego en alguien, no es para que esa persona lo tenga y lo disfrute en privado. Es para que lo use, para que construya con él algo que tenga impacto más allá de uno mismo, para que ese fuego, al ser usado plenamente, ilumine algo en el mundo que de otra manera permanecería en la oscuridad. Y no usarlo completamente no es una opción neutral, no es simplemente no construir algo que podría haberse construido, es dejar sin hacer algo que debería haberse hecho. Es una ausencia que tiene consecuencias reales aunque nunca puedas verlas exactamente. Las personas que podrían haberse beneficiado de lo que tú habrías construido si hubieras sido fiel a tu fuego, esas personas existen aunque nunca las conozcas. Los hombres que habrían necesitado escuchar lo que tú tenías que decir si hubieras desarrollado completamente lo que llevas dentro, esos hombres están ahí aunque nunca sepan tu nombre. Las cosas que habrían podido hacerse diferente en el mundo si hubieras usado completamente tu fuego en lugar de contenerte, esas cosas son reales aunque no tengan cara ni nombre. Eso es la responsabilidad del fuego. No te lo dieron para que fuera solo tuyo. Te lo dieron para que fuera de todos los que tu desarrollo completo podría tocar. Y desperdiciar ese fuego, no usarlo plenamente, rendirte antes de haber dado todo lo que tenías que dar, no es solo una traición a ti mismo. Es una traición a todos los que tu presencia completa en el mundo podría haber servido. Eso es quizás el argumento más poderoso que conozco contra rendirse, no el que habla de tu propio bienestar o tu propio éxito, el que habla de lo que le debes al mundo con el fuego que llevas dentro, lo que le debes a las personas que necesitan lo que solo tú, siendo fiel completamente a tu propósito, puedes construir, o decir, o hacer. Ese argumento, cuando de verdad lo sientes, cuando lo entiendes no de manera intelectual sino en el estómago, donde se siente la responsabilidad real, es capaz de levantarte cuando ya no tienes razones personales para levantarte. Es capaz de mantenerte en movimiento cuando el cansancio sería razón suficiente para parar. Es capaz de darte el paso siguiente cuando todos los pasos anteriores ya agotaron la energía que esperabas que durara más. Dios no puso ese fuego en ti para que te rindas. Lo puso para que lo uses completamente, en servicio de algo más grande que tú mismo, durante todo el tiempo que tengas para hacerlo. Esa es tu responsabilidad, y también es tu mayor privilegio. No la desperdicies. Identidad y legado, lo que dejas cuando ya no estés. Hay una pregunta que recomiendo hacerse con regularidad, porque clarifica enormemente qué importa y qué no. La pregunta es esta: cuando ya no estés, cuando hayas completado tu paso por este mundo, ¿qué quedará de ti? No en el sentido material, aunque eso también cuenta, sino en el sentido humano. ¿Qué habrá cambiado en el mundo porque tú estuviste en él? ¿Qué personas habrán vivido diferente porque cruzaron su camino con el tuyo? ¿Qué se habrá construido que de otra manera no habría existido? Esas preguntas no son para producir angustia existencial.
Son para darte perspectiva sobre lo que estás haciendo con el tiempo que tienes, para que puedas evaluar si las cosas a las que le estás dando energía ahora son las que van a contribuir a ese legado que tiene valor real, o si estás distrayéndote con cosas que en el momento parecen importantes, pero que en la perspectiva amplia de una vida bien vivida son irrelevantes. El hombre que tiene claro su propósito y vive desde su identidad real, no necesita esperar a estar cerca del final para hacer esa evaluación. La hace continuamente, de manera informal, casi instintiva, porque tiene tan claro qué construye y por qué, que puede en cualquier momento evaluar si lo que está haciendo está alineado con esa dirección o no, y cuando no lo está, corrige. Sin drama, sin grandes declaraciones, solo corrige y sigue. Eso es la vida bien vivida, no la vida sin errores, no la vida sin fracasos, la vida en que la dirección general, evaluada desde la perspectiva amplia, es coherente con quién eres y con lo que ese fuego interior señalaba desde el principio. Y el legado que queda de esa vida, el impacto real que tiene en las personas que tocaste y en las cosas que construiste, ese legado es la prueba final de si fuiste fiel a tu fuego o no. No la cuenta bancaria, no los títulos, no la reputación pública. El impacto real en las vidas que cruzaron la tuya. ¿Qué quieres que sea ese impacto? ¿Qué quieres que quede de ti cuando ya no estés? Esas preguntas, respondidas con honestidad, te dicen todo lo que necesitas saber sobre qué deberías estar construyendo ahora mismo. Y si lo que estás construyendo ahora no apunta hacia eso, ya sabes qué necesita cambiar. El fuego que llevas dentro sabe la respuesta. Siempre la supo. Solo necesita que le prestes atención, que le des el espacio para que te hable con claridad. Y cuando lo haga, que sigas lo que te diga aunque sea difícil, aunque cueste, aunque el mundo no lo entienda. Dios no puso ese fuego en ti para que lo ignores. Lo puso para que lo uses completo. Para que cuando llegue el momento de evaluarlo todo, puedas decir con honestidad que lo usaste. Que no lo dejaste sin usar por miedo, por comodidad, por lo que dirían, por no saber si ibas a llegar. Porque llegar completamente no es lo que importa. Intentarlo completamente es lo que importa. Y ese intento, completo y honesto, es exactamente lo que Dios está esperando de ti. No te rindas, el fuego no miente, y tú lo sabes. El último argumento contra la rendición. Quiero cerrar con el argumento más simple y más poderoso que conozco contra rendirse. No el más elaborado, no el más filosófico, el más directo. El que más veces me ha sostenido en los momentos en que todo lo demás decía que parara. El argumento es este: si te rindes hoy, mañana seguirás siendo el mismo hombre que se rindió. Y ese hombre tiene que vivir con esa decisión. No durante un día, durante el tiempo que le quede. Y el peso de haberse rendido no se alivia con el tiempo. Con el tiempo se hace más pesado, no más liviano. Porque cada día que pasa después de haberse rendido es un día más de distancia entre quién eres y quién podrías haber sido. Y esa distancia duele, no de manera aguda como un golpe, de manera sorda y constante, como una erosión. El hombre que sigue, aunque le cueste, aunque no vea todavía el resultado, aunque el esfuerzo sea inmenso y la recompensa incierta, ese hombre al menos tiene la integridad de haber intentado. Y esa integridad, esa coherencia entre lo que sentía que debía hacer y lo que hizo, eso le permite mirarse al espejo sin apartar los ojos. Sin vergüenza, sin el peso permanente del qué habría pasado si. Eso no es un argumento sobre el resultado, es un argumento sobre el carácter, sobre quién quieres ser, independientemente de lo que construyas, sobre la relación que quieres tener contigo mismo cuando todo lo demás sea secundario. Y en última instancia, esa relación contigo mismo, la capacidad de respetarte, de confiar en ti mismo, de saber que cuando dices que vas a hacer algo lo haces, esa es la base de todo lo demás, de la confianza que otros depositan en ti, de la capacidad de liderar, de la posibilidad de construir algo que dure. Todo viene de ahí, de esa coherencia fundamental entre quien dices ser y cómo actúas. Así que no te rindas, no porque el camino sea fácil, no porque el resultado esté garantizado, no porque el mundo vaya a aplaudirte por seguir, sino porque el hombre que eres cuando sigues, cuando aguanta cuando podría ceder, cuando avanza cuando podría parar, ese hombre vale la pena ser, y tú lo sabes. Ese fuego que llevas dentro te lo recuerda cada vez que te tomas un momento de silencio real. Escúchalo, síguelo, y no lo apagues jamás. Dios lo puso ahí con un propósito, y ese propósito eres tú.
siendo completamente quien puedes ser. Suscríbete si te gustó el video. Aquí hay más verdades de este nivel esperándote. Dale al botón ahora. Y deja en los comentarios la cosa más importante que te llevas de este video. La decisión más urgente. El paso que ya no puedes seguir posponiendo. Escríbela aquí y haz que sea real. Porque el compromiso público es el primer paso del compromiso real. Y otros hombres que están en el mismo punto, te están leyendo ahora mismo. Tu historia puede ser la chispa que alguien más necesita para no rendirse. Nos vemos en el siguiente.